Bueno, pues seguimos con este punto 5 y como os he dicho, bueno, pues estas son las fases de la guerra, ¿vale? Análisis de fuentes. Mira, quiero que veáis estos carteles. Son carteles que se hacían durante la guerra. Entonces, fijaros, dice, no pasarán. Estos son los famosos carteles que se hicieron en Madrid, cuando Madrid era defendida por el bando republicano de la entrada de los nacionales. Entonces, ese no pasarán sería muy famoso, ¿no? Dice, por tu pan, por tu tierra, campesino, alístate en las milicias del bando republicano, y esto pues lo hacía la oficina de reclutamiento para que más gente, perdón, se alistara en ese bando. Dice, yo cumplí. Esto es, cumple tú y exige a los demás la realización de esta obra. Esto era otro cartel publicitario que se hacía esta vez desde el otro bando, en concreto del bando de Falange Española. Siempre que veáis el yugo y las flechas, pues son la representación de la Falange. Y aquí pues lo que vemos es cómo a los combatientes que acababan heridos o les pasaba cualquier cosa, pues se les daba como una especie de subsidio, de indemnización, y esto es pues otro reclamo para que la gente participara y demás. Consecuencias que tuvo la guerra para la población, las mismas que hemos visto siempre para todas las guerras que hemos visto en este curso. Sistema agrícola destrozado, destruido, la ganadería igual. Ten en cuenta que durante la guerra todo lo que se producía era para alimentar a los soldados y la población en concreto, la población civil, pues pasaba mucha hambre. Había que mantener al ejército, ¿no? Entonces había bastante rapiña, si venía una cosecha mala, pues todo el mundo lo sufría, y después de una guerra tan cruel como esta, pues todo nuestro campo, que ya de por sí era bastante atrasado, queda destrozado. Más de 500.000 de muertos, destrucción de muchas infraestructuras, carreteras, caminos, puentes, puertos, los pocos ferrocarriles que teníamos, todo eso se destruye. Bombardeos de ciudades, monumentos, plazas, casas, todo lo que os podáis imaginar y que hayamos visto en todas las guerras, y ahora veremos imágenes. Más consecuencias, pues que se establece una dictadura, ¿no? La realidad es que pasamos de un régimen que era democrático, donde se votaba libremente, a una dictadura, pues donde ahora Franco será el jefe del Estado hasta 1975. La guerra, pues, trajo una crisis muy tremenda. Ten en cuenta que los años 40 se conocen como los años del hambre. La guerra acaba en el 39 y durante los primeros años de la posguerra España lo pasó muy mal. Ahora lo veremos, pero España vivió en autarquía, ya sabéis lo que es ese concepto. Vivir de lo que solo se produce aquí, principalmente porque tampoco ningún país quería hacer negocios con nosotros. Nosotros habíamos sido los amigos de los fascistas que acababan de perder la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora ningún país pues quería hacer tratos con nosotros y no nos vendían nada. Traslado de personas, refugiados, exiliados, más de 200.000 personas. Y aquí nombrar también a muchas de las personas que huyeron y se fueron a Francia. Después esas personas lucharon en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. A muchos se les detuvo y se les llevaron a campos de concentración nazis, como el de Mauthausen, con el consentimiento de Franco, y más de 6.000 españoles murieron en esos campos de concentración. España se volvió un país más radical, donde la gente pues se enfrentaba continuamente, porque ten en cuenta que tenemos ahora una herida abierta. Tenemos a una España rota en dos, un bando que ha ganado, un bando que ha perdido. Prácticamente habéis visto los resultados de las elecciones de la República, nos demostraban que España estaba dividida en dos, y no había un bando que predominara sobre el otro. Y eso pues va a ser muy difícil de curar. Y aislamiento político de España es lo que os he dicho, pues debido a que Hitler y Mussolini pierden la Segunda Guerra Mundial, España, que había sido una de sus aliadas, ¿no? Amigas, pues ahora se ve aislada. Mira, esto es un dibujo sobre cómo se hacían los bombardeos en las ciudades, cómo se utilizaban, por ejemplo, las bocas de metro o las estaciones subterráneas como búnkeres, ¿no? Para el refugio de la población. Y aquí tenéis pues el simulacro de un bombardeo. Esto es de verdad.
Estas son imágenes de nuestra querida España bombardeada por los aviones de un bando o de otro en la guerra civil, ¿no? Aquí tenéis pues gente prisionera, personas que están huyendo. Esto podría ser una imagen de la desbandada de Málaga. Aquí tenéis también los efectos de las bombas, ¿no? En las distintas ciudades españolas. Cómo quedaban esas infraestructuras que os digo que se rompían, ¿no? Fijaros, aquí no queda ni cera, ni carretera, ni casa, todo está, estos son proyectiles que se han clavado en la pared o la casa está totalmente caída, destruida, pero bueno, aquí siguen estando los niños en la calle, que hoy en día pues son imágenes que vemos en Gaza o en otros sitios del mundo y que aquí pues también las tuvimos, ¿no? Eh, la gente que se exilia, la gente que huye. Aquí también tenéis otra serie de imágenes, ¿no? de lo mismo. Y bueno, pasamos ya al punto 6, eje cronológico del franquismo. Fijaros, en el punto 6 solo hay esto, pero es un punto muy importante porque aquí se resumen las distintas fases del franquismo. Entonces, mira, una vez que finaliza la guerra en el 39, Franco se va a decantar por apoyar a Hitler y Mussolini, ¿vale? No vamos a entrar en la guerra, pero sí va a haber un apoyo tremendo, ¿no? O una relación bastante cordial entre esos tres líderes. ¿Qué va a pasar en 1945? Pues que Hitler y Mussolini pierden la guerra y viene nuestro aislamiento internacional, nuestro castigo por haber sido amigos de ellos. La ONU nos condena por ser un Estado fascista, se retiran de España los embajadores internacionales, fijaros, nos estaban volviendo la espalda. Y hay en 1951 una huelga de tranvías muy importante en Barcelona, que también causó mucha conflictividad social. Pero a partir de 1952-53 ocurre algo que ya lo hemos visto en clase, ¿no? Resulta que en Estados Unidos se está luchando contra el comunismo, contra la Unión Soviética. Estamos en plena Guerra Fría. Y resulta que España es una luchadora contra el comunismo porque Franco persigue a los comunistas. Entonces los Estados Unidos, digamos que rompen este aislamiento internacional y nos mandan el famoso Plan Marshall. Acordaros del Plan Marshall de Estados Unidos, que consistía en mandar dinero a los países europeos a cambio de que se persiguiera al comunismo y no hubiera gobiernos comunistas en dichos países. Pues España acepta ese pacto, ¿vale? Rompemos nuestro aislacionismo internacional, el resto de países ya nos empieza a ver de otra manera porque Eisenhower, el americano, nos acaba de dar un abrazo, ¿vale? El presidente americano. También llevamos a cabo un concordato con el Papa, con la Santa Sede, España como defensora del catolicismo. Y en 1958 entra España en el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que es una de las organizaciones de la ONU. Con lo cual ese aislacionismo ya se va perdiendo y empezamos a abrirnos hacia el exterior. Más cosillas. En los años 60, pues aparece ETA, que será la banda terrorista que pida la independencia del País Vasco y a través de atentados terroristas matará a muchísima gente hasta los años 2000, que desaparece. Fijaros, estabais vosotros ya a punto de nacer. Comienzan los planes de estabilización, que eran planes económicos para conseguir que el país se desarrollara. Avanzamos en los años 60, parece que la economía en España va mejor. Muchas personas de España, muchos españoles empiezan a emigrar a países como Alemania, Francia, Suiza, para buscar allí trabajo porque allí se cobraba mucho mejor y podían mandar a España dinero para que sus familias aquí vivieran. Algo parecido a lo que pasa hoy con los inmigrantes que vienen a España, que intentan mandar dinero a sus familiares que se han quedado en sus países de origen, ¿vale? Seguimos con los años 60 y 70, aparece la primera ley de educación y posteriormente pues ya estamos viendo los años finales del franquismo. En 1973, atentado contra Carrero Blanco, que ya os contaré quién es, pero era el presidente del gobierno en ese momento, al que se suponía que iba a ser el sucesor de Franco, y ETA lo mata en un atentado. Y finalmente en 1975 muere Franco, ¿vale? Bueno, pues este es el eje cronológico del franquismo y continuaré con un vídeo siguiente
para analizar ya lo que es todo el régimen franquista, que lo veremos en un vídeo aparte.